para usted. En entrevista con medios de comunicación, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Darío Zacarías Capuchino, da a conocer sobre el proyecto de Tierra Caliente, en donde se recibirá la visita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para realizar la precertificación en materia de sanidad de la carne de bovino. Proyecto que se ha denominado de Tierra Caliente, que tiene que ver con la certificación del ganado. Y el gobierno del Estado de México está apoyando con la asesoría y aparte con los recursos también para que esto se pueda llevar a cabo. Venimos trabajándolo de manera coordinada con Senacica, USDA, como ya lo tendrá en próximas fechas, nuevamente hacer la revisión y la valoración de cómo hemos ido avanzando. ¿De qué se trata? ¿Cómo tenemos que avanzar? Debemos de tener ganado sano. ¿Cómo sabemos si el ganado está sano? ¿Cómo llevamos esos controles? A través del aretado. Les ayudamos a los productores a que se compren la leche para que le vayamos dando un número de registro a cada animal. ¿Sí? Y después de ello les ayudamos a que consigan las vacunas, ¿sí?, contra la tuberculosis, en fin, contra otro tipo de plagas que puede caerle al ganado. Entonces hacemos eso para ir cuidando que los corrales y los espacios que están destinados para la producción sean óptimos, estén en condiciones y tengamos ganado sano, porque al final de eso se trata, que tengamos ganado sano y Estados Unidos tenga la confianza de que la carne, principalmente no tanto el ganado, sino la carne que se pueda comercializar desde el Estado de México, sea carne limpia y sea carne sana. Los municipios que se consideran prácticamente son los que colindan con los estados de Michoacán y de Guerrero, considerando aluvianos o estados. ¿Cuál es la producción que tienen de este tipo de carne? Bueno, está creciendo, sí, desde luego que estamos obligados, es parte de la certificación, que llevemos controles, aunque el ganado se comercializa únicamente de manera local, porque todavía no tenemos esa certificación local. Entonces estamos creciendo, traemos asociaciones, traemos organizaciones de productores que están muy enfocados, muy atentos, ¿verdad? Y estamos creciendo, de eso se trata, de elevar nuestra producción. ¿Y esto implica que el gobierno destine mayores recursos justamente para Así es. ¿Cuánto destinan? Esto implica, y en lo que va de la administración del gobernador Alfredo del Mazo, hemos destinado poco más de 22 millones de pesos para esta acción, este proyecto de la Tierra Caliente. ¿En cuánto se estima el número de cabezas que se comercializan en toda esta región? En toda esta región, en el intercambio, de la comercialización, traemos más en la producción, sí, de vientres, bien de carne, aproximadamente por ahí de más de 300,000. Sí se va a llevar a cabo, es un programa que hemos venido siguiendo de manera seria, coordinados con Senacica y con USA, que es quien finalmente nos va a validar. Antes de el proceso de certificación, pero la certificación, ¿cuánto tarda? No tenemos una fecha señalada, no es como un calendario establecido, porque las visitas que viene a hacer USDA precisamente se requiere de ello, de que vayan valorando el tipo de instalaciones, el trato que se le da al ganado, las cruzas del mejoramiento genético de ganado que hemos venido haciendo, que se han venido realizando. Entonces ellos vienen a hacer esa visita técnica ocular y ellos son los que nos van marcando la pauta. Estamos en la etapa de la precertificación y todavía nos pueden hacer tal vez algunas observaciones. Creemos que ya no, hemos cuidado tanto las cosas que todavía nos pueden decir, pues saben que solo falta que sus instalaciones cumplan con estas normas, ¿no? Hay que
ejemplo nada más, ¿no? Y en base a eso se va avanzando. ¿De cuándo iniciaron? Estamos a punto de lograrlo prácticamente. Señor secretario, ¿cuántos productores se verían beneficiados? Aquí en la región, con estos 10 municipios, se verían beneficiados más de 3,000 hectáreas. Se hablaba del proyecto de construir un gran rastro de calidad aquí en Tijuana. ¿Cómo va este proyecto? Tiene que ver con las etapas. El señor presidente municipal alguna vez en una visita ya nos hizo el comentario. No es fácil, es un proyecto que implica mucha inversión y estamos trabajando en ello todavía, ¿no? Sin tener una determinación muy clara y decir en este momento ya tenemos un proyecto bien establecido que va a tanto, pero ya lo pusimos en la mesa y ya lo podemos trabajar. Tal vez ya en este ejercicio 2019 ya sería muy complicado poder hacer un anuncio de este tipo. El señor gobernador tiene perfectamente claro la necesidad de ser parte de la certificación que necesitamos, porque se mide todo, desde donde el ganado nace hasta se vende y se comercializa la carne. Entonces, el señor gobernador está muy comprometido con este proyecto. Hoy en este evento nos lo ratificó y dejó muy claro su trabajo y su disposición para trabajar con los productores de carne. Pero se va a concluir. Seguramente vamos a ir haciendo un planteamiento. Hay que ponerle recursos, hay que medirle para no hacer un comentario o un pronunciamiento. Gracias. Se está trabajando en ello, ya se llegaron algunas partes. En próximas semanas estaremos teniendo mucha presencia por aquí, por la región haciendo desarrollo. Muchas gracias a todos. Gracias. Más de 2,400. De los precios de garantía, saber cuántos productores están siendo beneficiados y si realmente ha funcionado. Sí, es un proyecto que no depende de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, es un proyecto de la SADER, del gobierno federal. Ellos están marcando las reglas, los lineamientos a seguir y yo creo que tiene que funcionar. Para eso se hacen las políticas públicas, para eso se establecen las políticas públicas que el gobernador Alfredo del Maza en materia de desarrollo agropecuario ha implementado en el Estado de México. Van avanzando, vamos dándole seguimiento y con eventos y entrega de apoyos y de incentivos agropecuarios como lo que hoy vimos, queda muy claro y muy válido. Muchas gracias a todos. Gracias. En entrevista con medios de comunicación, el presidente municipal de Lubianos, Alfredo Jaimes Benítez, nos comenta lo que significa para el municipio la visita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para realizar la precertificación en materia de sanidad de la carne de bovino. Es una gran noticia. Como ya le mencionaba, pues aquí en la zona sur, y especialmente Lubianos, que son de los municipios con mayor productores de ganado, pues sería una fuente de ingresos de muy alto impacto, ya que adquiriendo ya la certificación se duplicaría el costo. ¿Pueden exportar o qué? Sí, ya podríamos exportar y a la vez, bueno, después ya de tener la certificación, ya podríamos dar el siguiente paso, lo que es solicitar un parque industrial o un rastro TIF para poder exportar ya carne. Ya que tenemos aquí una asociación de razas puras, que es carne de primer nivel, que podemos, perdón, ¿Qué razas crían aquí? Suizo americano, que es el lechero, suizo europeo, carne, charolais, que es carne, Simbra, Cimental, Brahman, Cebú, Higo Brasil, Brangos, Beefmaster, de lo mejor, pero ya sangres puras.
De acuerdo. Y por ejemplo, este proyecto que tienen de la zona industrial a partir de impulsar este sector, ¿cuánto beneficiaría a la región? De gran impacto, todo lo que es el Distrito 36 y parte de Guerrero y Michoacán, porque aquí ya seríamos con una sede interestatal. Entonces yo le estoy apostando a tener un parque industrial o un rastro TIC, porque sería una derrama en toda la zona, no nada más estatal, sino interestatal, ya que colindamos con Michoacán y Guerrero. Entonces aquí nosotros estamos en los límites. ¿Y cómo representaría esta derrama económica que por ejemplo se pudiera generar? ¿A cuánto que hacen? Ajá, una próxima. Pues un 50%. Lo que estamos ahorita haríamos un salto al 50%. ¿Y cómo está participando? En el precio al consumidor. ¿Perdón? En el precio al consumidor. ¿La gente va a pagar más cara la carne? Claro. Espero que no. Ahí tendríamos que meter ahora sí que el control de precio, porque esto sería para exportación. Tendríamos que tener un control, porque si no se dispara el costo y ya saldría fuera del control del alcance del consumo. ¿Y cómo está participando el ayuntamiento para evitar el barrido de las enfermedades, que es algo que estaba trabando el desarrollo de ese proyecto? Tenemos una brigada de manera permanente por parte de la administración, con personal ya certificado, capacitado y certificado, que hace un acompañamiento a los técnicos de la Secretaría del Estado y está de manera permanente. Esos los tenemos ya los 3 años que vamos a estar en gobierno atendiendo a los ganaderos. ¿Cuántos productores están en esta certificación aquí en Lovianos? De ganado. Te miento si te doy un dato, porque detectamos unas irregularidades, porque algunos sacaban patentes y registros para poder tener acceso a las visas, para sacar visas a Estados Unidos. Entonces estamos haciendo una depuración de los verdaderos productores, porque algunos se daban de alta como ganaderos para ver si les daban una visa. Sí te puedo decir que somos el municipio con más productores de ganado, pero estamos haciendo una depuración ahorita, visitando a todos y cada uno de ellos, pero sí es muy elevada la cifra. En promedio. En promedio, de 3.000 a 4.000 productores. ¿Cuáles son los 10 municipios que estarían incluidos en esta cifra? Los 10 municipios, está, si no mal recuerdo, desde Zacazonapan, Llanos, Tepilco, Matepec, La Playa, San Simón, Tizca, Sultepec, Zacualpan, creo que Coatepec, Arinas. No sé hasta dónde abarca para allá o si es de este lado, pero son 10 municipios. Y por ejemplo, alcalde, ahorita con la temporada de lluvias, ¿cómo esto también, no sé, la población está vulnerable, no sé cómo se puede con la temporada de lluvias? ¿Vulnerable en cuanto a qué? No sé, viven en zonas peligrosas, no sé cómo llevan ahí el control. Estamos nosotros ahorita llevando a cabo un censo también, nos estamos metiendo en todos los sectores para tener un barrido y datos reales, oficiales, ya que los datos que presento ahorita son de 2015 y de ahí aquí estamos haciendo de manera municipal una actualización, ya que hasta que ellos hagan el cambio oficial, pero sí estamos llevando un tema en todos los sectores para tener una actualización de todos los sectores. Alcalde, a medio año de ya haber iniciado gestiones respecto de seguridad, mucho se habla del sur del estado, pero ustedes en Lovianos, ¿cómo lo están viviendo? ¿Se ha logrado avanzar? Sí, se los he dicho aquí y lo vuelvo a decir. Me atrevo a competir a nivel estado en el municipio más seguro del estado. ¿Cuántos elementos de seguridad tienen actualmente? Nosotros de municipales, 18. ¿Y son suficientes? A ver, aquí vamos a ver. Nosotros somos preventivos, vamos a prevenir el tema en las escuelas. Nosotros no somos de combate. Hay otro tema ahí. No es con espadas ni con ejércitos, es un tipo de inteligencia. ¿Y en cuánto han reducido sus índices delictivos? ¿Perdón? ¿En cuánto han disminuido sus índices delictivos? De que entramos a la fecha, no ha habido un delito de ejecución o un secuestro. Del 8 al 12 de julio. Con la certificación, con la certificación de cuánta generación de empleos estaríamos hablando.
Yo les comentaba que por el costo que se va a incrementar, el precio del ganado se va a duplicar un 50%. Así que, digo, no nos vamos a esas cifras, pero sí sería un gran porcentaje de incremento. Sí va a ser negocio crear ganado. En el auditorio anexo a la presidencia municipal se realizó una plática sobre los mitos del SIDA, promovido por el Ayuntamiento de Tejupilco, a través de la Dirección Municipal de Cultura y Educación. Es lo que hace, destruye las defensas, pero no destruye a los que ayudan a que las infecciones proliferen. Entonces esto hace que se adquieran enfermedades. El virus por sí mismo no mata a las personas. El virus lo que hace es abatir las defensas, y como ya no hay defensas, entonces llegan infecciones por virus, llegan infecciones por hongos, llegan infecciones por tuberculosis, y se proliferan algún tipo de tumores, como es el tumor de carcinoma de Kaposi, que esos son los que matan a la persona. No es el virus no. Entonces, ¿cómo detectar un caso de SIDA? La diferencia entre el VIH y el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia humana. O sea, ya cuando tiene la enfermedad, o sea, no es una persona puede tener el virus del VIH y no desarrollar la enfermedad. En términos generales se desarrolla, pero puede no desarrollarla. Pero ya cuando desarrolla la enfermedad es cuando ya se dice que es síndrome de inmunodeficiencia humana. O sea, ya es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya cuando el SIDA, cuando ya la persona está enferma, ya sea por virus, ya sea por parásitos, ya sea por hongos, ya sea por tuberculosis, cuando ya tiene enfermedades, cuando ya se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo detectar el SIDA? Primero se tiene que detectar la población de alto riesgo y luego ver, porque en términos generales los síntomas del SIDA empiezan una semana o de 1 a 3 semanas después de que hay un contacto sexual, por ejemplo. ¿Y de cómo se caracterizan? Fiebre, malestar general, diarrea, tos seca, y sobre todo de que no hay una causa, podemos decir, que se identifique inmediatamente. En la actualidad yo digo que una persona que tiene fiebre de origen desconocido y que dura mucho tiempo, lo primero que hay que pensar es en el SIDA. O que tenga la tuberculosis a raíz de que apareció el virus del SIDA, el VIH, ha proliferado más de lo que se esperaba. O sea, ya hay muchos más casos de tuberculosis que antes. Entonces, esos son, digamos, los síntomas que genera el virus del VIH. ¿Cómo se transmite? Que es lo más importante. Eso es lo que, por eso estoy aquí, para decirles cómo se transmite, porque hay muchos mitos. Me preguntaba a una persona que se transmitía con los besos, o que se transmitía porque una gente se picara con algo que estuviera contaminado. Y la verdad es que no es tan fácil adquirir el VIH. Está estipulado, más o menos estadísticamente puedo decir, que la mayor parte de los casos de SIDA, más del 90% de los casos de SIDA, en la actualidad, desde que empezó y aún en la actualidad,
se dan en hombres homosexuales, no en mujeres homosexuales, en hombres homosexuales. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué se da en hombres homosexuales. Un porcentaje más pequeño se da en personas que han recibido transfusiones sanguíneas, sobre todo aquellos que tienen hemofilia. Los pacientes con hemofilia, que se destruye la sangre, le están poniendo constantemente transfusiones, y si les ponen una transfusión que haya sido donada por un paciente que tiene SIDA, va a adquirir el SIDA, eso sí, de todas. O a través de la placenta, en los niños cuya madre tiene SIDA, también adquieren el SIDA en un 80%, adquieren el SIDA los niños que nacen de madre sidosa. Son digamos que son las causas principales de la transmisión del SIDA. O sea, las relaciones sexuales específicamente antes, también se adquiría el SIDA en muchas gentes que eran drogadictos, porque utilizaban las jeringas que habían utilizado otros compañeros. O sea, cuando se inyectaban heroína o alguna otra droga, utilizaban a veces jeringas que habían utilizado una gente que había tenido SIDA o que tenía SIDA, y también así también se transmite. Entonces, ¿cuál es la forma de transmisión? Es esta, pero ¿por qué específicamente en los homosexuales se da más la transmisión del SIDA? Una cosa muy sencilla, inclusive yo les puedo decir por experiencias, no es fácil que una persona que se inocula, se inyecta o se corta con un instrumento que haya sido utilizado por un sidoso o un sidoso adquiera la enfermedad. Yo les puedo decir porque cuando yo estaba en La Raza, estábamos en el Centro Médico La Raza, el hospital de infectología, donde los neumólogos teníamos un piso, se convirtió en hospital de concentración del SIDA, y llegaban sidosos de todas partes del país, desde Baja California hasta Yucatán. Todos los pacientes que tenían SIDA fuera del Seguro Social, del ISSSTE o de instituciones, o que no tuvieran derecho a audiencia, se concentraban ahí en el hospital de infectología de La Raza. Ahí varios compañeros, un compañero mío, Toño Padua, estaba poniéndole una sonda a un paciente, y al hacerle un punto con la aguja, hacer una sutura, se picó con la misma aguja con la que estaba haciendo las suturas del paciente, y le salió sangre, pero no adquirió SIDA. Hasta la fecha, estamos hablando de hace 30 años y no le dio SIDA. Otro compañero, que era el cirujano de ahí, también en una ocasión, operando a un paciente con SIDA con el mismo bisturí, se cortó un dedo y no le pasó nada tampoco. Pero hubo otro caso más patético. Un residente en esa época, estaba en el último año de la residencia, le estaba haciendo una punción lumbar a un paciente con SIDA. Y entonces el paciente, pues yo creo que le dolió, lo estaba deteniendo un camillero, se fue sobre el camillero, le dio una mordida en el pecho, que casi le arranca el pedazo. No se lo arrancó porque tenía la filipina. Se sacó la aguja con la que el compañero residente le estaba haciendo la punción, y se le enterró en el glúteo al residente. Y el residente, pues actualmente es médico de base ahí, es infectólogo, no le pasó nada. A mí personalmente, cuando estaba trabajando en Toluca, acá en el Hospital Nicolás San Juan, también un paciente sidoso le estaba poniendo, le hacía una traqueostomía, y al hacer la sutura también me piqué con la misma aguja, y pues de eso tiene más de 20 años y no adquirí el SIDA. O sea, no es tan fácil infectarse. Otra de las cosas que piensan, que una mujer que tiene relaciones sexuales con un paciente que tenga SIDA, inmediatamente va a adquirir el SIDA, y no es así. No es así si tienen las relaciones sexuales por vía normal, o sea, a través de la vagina. ¿Por qué? Porque la mujer, el pH de la vagina es un pH ácido, y los virus se mueren en pH ácido. Entonces es muy difícil también que una mujer adquiera el SIDA de un sidoso, por lo menos no la primera vez. Las estadísticas son de 1 a 250.
un caso de 250 que tenga relaciones sexuales una mujer con un paciente con SIDA, si es por la vía natural. ¿Por qué entonces el homosexual sí se... Vamos a un corte y enseguida regresamos. De mi trabajo, yo era obrera de una fábrica, entonces a raíz de que me corrieron de ese trabajo, pues yo seguí viviendo al supervisor porque teníamos una relación. Entonces a partir de ahí, en una ocasión fue su esposa a buscarme y yo empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza, pero yo encontré afuera de mi casa una cruz de cal. Entonces a partir de eso me empezó muy fuerte mi dolor de cabeza. Yo estoy muy desesperada, no sé qué me aconseja, maestro. Este hombre es casado y vamos a omitir su nombre por obvias razones, y la esposa de él es quien ha pagado esas porquerías que has encontrado a la entrada de tu casa. El efecto visible es el malestar, el dolor de cabeza, el desánimo que sientes, y es necesario, primero que todo, dar por terminada y zanjada esa relación, y segundo, retirar esos efectos nocivos y dañinos para tu salud, producto de esta brujería pagada por la esposa de quien ha venido siendo tu amante. Ven con nosotros para que demostremos lo que te estamos diciendo, pudiendo ver el rostro de esta mujer en un elemento de cristal que vas a traer de tu casa, y te daremos solución definitiva a tu problema. Porque somos el estado que más apoya la educación. Inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.
Tenemos 2 estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3,000 organismos para desarrollar en el sistema de engorde. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Porque somos el estado con la infraestructura más grande del país, realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8,500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Durante la actual administración estatal, 27,000 familias mexiquenses han logrado obtener el título de propiedad y posesión de su patrimonio, informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien señaló que la meta para este año es entregar más de 30,000 Muchas gracias, muy buenos días, me da muchísimo gusto estar el día de hoy en este querido municipio de San Antonio de la Isla y quiero agradecerle primero que nada a nuestra querida presidenta municipal, Alicet Sandoval, por recibirnos en este hermoso municipio de tradiciones, de cultura, de gente buena, de gente trabajadora, un municipio orgulloso por sus artesanías y orgulloso por sus raíces. Y quiero, además, las familias que están aquí presentes reciben la propiedad de sus hogares, de sus tierras, de sus predios y sin lugar a dudas es un día de gran orgullo y de mucha satisfacción para todos ustedes. En especial a los papás. Muchas felicidades por el Día del Padre ayer y estoy seguro que le van a dar un gran regalo a sus hijos porque pues el tener la oportunidad de tener un documento que acredite la propiedad de sus tierras, de sus hogares,
es de una gran tranquilidad. Es la certeza de su patrimonio, de que ustedes son dueños y dueñas, porque hay mujeres y hombres que hoy en día recibieron estos documentos, son dueñas, son dueños de sus hogares y les permite tener una tranquilidad de su patrimonio, una certeza que, además de darles una tranquilidad, y que seguramente varias y varios de ustedes llevaban muchos años tratando de hacer este sueño realidad. Algunas tuvieron la suerte de que pudiera ser un proceso más rápido, como el caso de Brenda, que platicaba hace un momento, o Rocío, en donde en tan solo 6 meses lograron resolver, pero teniendo todos los documentos, porque ya vi que aquí hicieron cara como de ¿cómo 6 meses? Sí, ya los vi por allá. Hay quienes tardaron mucho más, pero hay distintos procesos, ya sea por juicio ordinario, por juicios sumarios de usucapión, por inmatriculación administrativa, por cancelación de hipoteca, por registro de solares también, por distintos procedimientos llevaron a cabo la oportunidad de tener hoy el título de propiedad de sus tierras. Algunos no tenían la documentación completa y a lo mejor les tomó mucho tiempo juntar esa documentación. Hay quienes me dijeron que se tardaron 4 o 5 años en ese proceso. Irving, por ejemplo, me decía, se tardó casi 5 años en todo el proceso y le preguntaba que por qué. La respuesta de él fue que porque él era un poco desordenado y no tenía los papeles. Pero, bueno, pues este es el caso de Irving. Habrá muchos otros que les tomó mucho tiempo juntar la documentación completa, la tenían perdida y que no habían iniciado este trámite con todos los requisitos que se requieren. Pero hoy el gobierno del Estado de México estamos impulsando para que más familias tengan la oportunidad de contar con su título de propiedad. A través del IMEVIS, que es quien se encarga de acompañarles en todo el proceso, ya sea para ir al Instituto de la Función Registral, ya sea para acudir a los juzgados, tanto civiles como los especializados en materia de usucapión, acompañarlos en los trámites municipales, porque también se les acompaña en los trámites municipales, acompañarles también en los procesos notariales para poder llevar a cabo la documentación o las cancelaciones de hipoteca, como algunos de ustedes, por ejemplo. Este es un esfuerzo que hacemos y somos varios los que participamos. Y quiero reconocer a todos los que forman parte de este esfuerzo, de manera especial al Poder Judicial del Estado de México, en particular al magistrado Trujillo, que hoy nos acompaña y que representa al presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque gracias a este esfuerzo es que se han acelerado los procesos de los trámites, de los juicios. Incluso hay juzgados especializados en materia de usucapión que son mucho más rápidos. No sé cuántos de aquí llevaron a cabo el proceso con juicio sumario de usucapión. ¿Saben cuántos? Levante la mano quienes llevaron a cabo este procedimiento con juicio sumario. Cada vez son más los que utilizan este procedimiento, porque a través de esto se establecieron juzgados que están especializados en darle seguimiento a este tipo de procesos. Y cuando se junta toda la documentación y se va al juzgado, el puro juicio no dura más de un día en que pueda resolverse el juicio. Ya luego hay que hacer todo lo demás. Pero el juicio dura un día. Y este es parte del esfuerzo y del trabajo que se ha venido haciendo con el Poder Judicial, que nos está ayudando a hacer más ágiles estos procesos. Y hoy quiero agradecerles porque gracias al esfuerzo del Poder Judicial y de todos los que participan, también quiero agradecer al Colegio de Notarios del Estado de México que nos ayuda y nos apoya en este proceso, al IFREM, al IMEVIS, por supuesto, al RAN, también el RAN participa, el Registro Agrario Nacional, en fin, todos los que participan en este proceso, de la mano del Gobierno del Estado, nos ha permitido que el día de hoy estemos llegando
a la entrega del título número 27,000. Son 27,000 familias que han recibido el título de propiedad de sus casas a lo largo de poco más de año y medio de administración. Para darles una idea, este número de títulos que se han entregado es casi el 60% de lo que se entregó en los últimos 6 años. Y al final de este año estaremos llegando a más de 30,000 títulos de propiedad para que familias de 225 municipios del estado tengan la oportunidad de contar con este documento. Muchísimas gracias a quienes participan en este proceso y a quienes nos ayudan a hacer esto realidad, al Poder Judicial, al Colegio de Notarios y a todas las instancias del Gobierno del Estado, también la Secretaría de Desarrollo Urbano, que participan en este proceso y que hoy hacen realidad el sueño de muchas familias. Muchas gracias a todos los que participan en este esquema. Hoy estamos haciendo entrega de 500 títulos de propiedad a municipios de esta región del Estado de México, en particular de Toluca, de Metepec, de Calimaya, de Rayón, de Villaguerrero, de Tenancingo, de Sinacantepec, Almoloya de Juárez y Lerma. Son los principales municipios que están aquí representados el día de hoy y que estoy seguro que al rato van a llegar a sus casas a presumirle a su familia, porque el día de hoy debe ser un día de gran orgullo y satisfacción para ustedes. Y aunque este proceso ya lleva tiempo y ustedes sabían que iba a terminar en buen puerto, no hay como contar con el papelito, que papelito habla, para que ustedes puedan tener esa certeza y esa tranquilidad y le puedan llevar hoy más tarde a su familia este documento y les puedan decir orgullosamente que ya son dueños de su tierra, de su hogar, de su vivienda. Muchísimas felicidades a todas ustedes, muchísimas felicidades a todos. En el video resumen de la UAM, da a conocer que la Universidad Autónoma del Estado de México firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Como uno de sus objetivos el Diplomado Superior en Introducción al Mercado Inmobiliario, la Universidad Autónoma del Estado de México firmó un convenio general de colaboración con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Teniendo como marco el Magno Foro Inmobiliario 2019, la firma de este acuerdo de colaboración busca reforzar la profesionalización de los miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Cabe señalar que el diplomado lo ofrecerán de manera conjunta las facultades de Arquitectura y Diseño, Contaduría y Administración y Derecho, con un plan de estudios que abarca la verificación normativa, regulación de la propiedad y finanzas en el ámbito inmobiliario, entre otras áreas. La académica universitaria Silvia García Fajardo presentó la conferencia Evaluación de los programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en contextos indígenas. Esto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este estudio de caso, enfocado al municipio de San Felipe del Progreso, se encontró que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, en el contexto local no se cumplen cabalmente las normativas internacionales para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, por lo que urge la realización de diagnósticos para dimensionar el problema de la violencia y dirigir acciones más efectivas de prevención y atención.
Después de un proceso de 6 meses, durante el cual se evaluaron 10 diferentes categorías, la licenciatura en la enfermería del Centro Universitario Valle de Chalco recibe la reacreditación por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería. Por su calidad académica, la licenciatura fue reacreditada por un periodo de 5 años por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, instancia avalada por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. En información nacional, no se decreta la alerta de violencia de género por miedo. Hasta el momento en México hay 19 estados con alerta que busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar desigualdades. Así lo dio a conocer la agencia de noticias Notimex. No es lo mismo decir asesinatos de mujeres a decir un feminicidio. Esta semana, Notimex dio a conocer que pese al número de feminicidios en la Ciudad de México, este no tiene activada la alerta de violencia de género contra las mujeres. Desde el 2017 vimos otro repunte. Se asesinaron a más de 3,000 mujeres. El año pasado fue igual. Este año se avisora igual, yo diría, o más o menos, porque también las cifras han sido muy manipuladas, ¿no? Entonces, es muy importante saber que se asesinan a tantas mujeres y de repente tú dices, pero solo el 25% de los asesinatos iniciaron una carpeta de investigación como feminicidio. Hasta el momento, en México hay 19 estados con la alerta, que busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar desigualdades. La alerta de género es un mecanismo de protección que está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Es uno de los mecanismos únicos de protección colectiva que tenemos y que podemos nosotras como sociedad civil, organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, solicitar que se investigue a Secretaría de Gobernación hechos que están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. En 2017 se solicitó la alerta de violencia de género contra las mujeres por parte de 2 organizaciones de la Ciudad de México. La solicitud tardó en proceder porque el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no quería emitir la alerta. Desgraciadamente, como el mecanismo en su reglamento tiene muchos vacíos, se vuelve muy discrecional. Entonces, tardaron mucho. De hecho, sacan el informe después de, imagínate, se solicita desde septiembre y se entrega el informe hasta marzo del 2018. En octubre el Estado, la Ciudad de México, tenía que ser evaluada y empezó un proceso de dilación porque pidió prórrogas y esa prórroga, que fue desde octubre, imagínate, ahora estamos a junio del 2019, cuando este proceso es de carácter urgente. El informe solo tienen un mes para hacer un informe, generar las medidas y actuar de carácter inmediato. Cuando Claudia Sheinbaum tomó el poder como jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que era un dictamen del anterior gobierno, pero tampoco ha decidido emitir la alerta. El problema es que nosotras lo que se cuestionó era que ya había un dictamen. El dictamen de las investigadoras era que se decretara la alerta.
Eso decía, que se decrete la alerta. El Estado solamente cumplió de 70 medidas, 70 acciones, perdón, solo el 30%. Y fueron las medidas más sencillas, lista de personal. Pues eso, ¿cómo va a mejorar? Se está pidiendo a Secretaría de Gobernación cómo hizo ese criterio, ¿no? Porque sí entendemos que un gobierno pues se siente que está haciendo cosas, pero la Ciudad de México tiene una violencia grave, ¿no? Estamos hablando que en la Ciudad de México está entre los 5 primeros ciudades de mayor violencia feminicida, ¿no? El año pasado simplemente se asesinaron casi 200 mujeres. Desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio se ha pedido que se revise el mecanismo, porque debe de haber reformas. Si se decreta una alerta de género, es una oportunidad donde se tienen que hacer todos los esfuerzos para garantizar la vida de las mujeres. Entonces, pero siempre la alerta les da miedo, lo ven como algo negativo. No hemos logrado revertir esa mirada que se requiere de ver como una oportunidad para mejorar y corregir las políticas públicas de atención, prevención y sanción contra la violencia hacia las mujeres. Me parece que este gobierno ha declarado, tanto el gobierno federal como el local, que está reconociendo un problema. Ya dio ese paso. Ahora el que reconozcas un problema, pues sí, estoy en un problema donde sí se necesita una declaratoria para hacer acciones contundentes que se puedan medir impactos. Necesitamos medir que las acciones que se hagan de prevención, de justicia y seguridad estén modificando, disminuyendo un problema. Chimalhuacán, entre cruces y feminicidios. En abril de 2019, Chimalhuacán ocupó el primer lugar de feminicidios en este municipio, así como en Nezahualcóyotl. Irinea Buendía ha instalado memoriales en espacios públicos, así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. A nosotras como madres de nuestras hijas que fueron asesinadas, nos dimos a la tarea de poner estas cruces más que nada para que la memoria permanezca, para que la memoria de ellas permanezca siempre y para hacerle un recordatorio a las autoridades omisas que cometieron falencias y más que negligencias, obstruyeron la justicia, recordarles que sí se puede cuando decimos la verdad. Irinea Buendía se apoya en un bastón para caminar. Tiene 66 años, 9 de los cuales ha dedicado a esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de su hija, Mariana Lima Buendía. Uno de los memoriales que ha instalado se encuentra frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Una cruz lleva el nombre de Mariana. Yo vivo aquí en Nezahualcóyotl, mi casa está aquí en Nezahualcóyotl, aunque ahorita ya no vivo aquí porque fui desplazada por la violencia que han ejercido en contra mía y en contra de mi familia, en contra de mi esposo que ahora ya no vive, él murió hace 9 meses y que
que finalmente él no alcanzó a ver la justicia para mi hija. Lo que sí alcanzó a ver el esposo de Irinea fue la sentencia Mariana Lima Buendía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida digna, a investigar y juzgar con perspectiva de género y brindar reparación integral por violaciones a derechos humanos. En 2010, en junio del 2010, que mi hija fue asesinada, en ese tiempo yo no conocía ni siquiera el artículo 1 constitucional, pero yo confiaba en las autoridades, pero en el momento en que me doy cuenta que las autoridades no iban a hacer absolutamente nada para poder llegar a la verdad de los hechos, es cuando yo empiezo mi lucha, es cuando yo empiezo mi viacrucis, es cuando yo empiezo mi camino y empiezo a hablar acerca de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres. Estas cruces son una primera parada. En Chimalhuacán, municipio que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en abril de 2019, ocupó el primer lugar en feminicidios en el Estado de México, han instalado más memoriales. Aquí estamos en lo que ya pertenece al municipio de Chimalhuacán. Estas cruces las colocamos el 25 de noviembre del 2016 y las colocamos en este lugar porque aquí han aparecido varias mujeres asesinadas. En esta parte también de la calle han sido asesinadas varias mujeres. De hecho, cuando colocamos las cruces, apareció una mujer muerta abajo del puente que divide Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Porque en el 2010 que asesinan a mi hija Mariana Lima Buendía, su esposo, un policía judicial de aquí de Chimalhuacán, eran 5 o 6 mujeres asesinadas. Ahora son más de 10 mujeres asesinadas, lo cual nos indica que si algo ha hecho la autoridad no ha sido suficiente para terminar con ese fenómeno, con esa emergencia nacional que estamos viviendo y que seguimos en riesgo las mujeres y niñas y que finalmente no tiene voluntad política para terminar, porque en vez de terminarlo ha habido un aumento. Aquí, entre calles a medio construir y avenidas caóticas, fue que Mariana Lima pasó sus últimos días. Estudiaba Derecho en la UNAM. Se casó a los 27 años con Julio César Ballinas, policía judicial del municipio. Después del asesinato, las autoridades dijeron que había sido un suicidio. El esclarecer estos supuestos hechos le ha costado a Irinea y a su familia atentados violentos. Pues como ser humano sí tengo miedo. Yo creo que como seres humanos todos sentimos miedo, pero la diferencia que yo tengo es que aunque tenga miedo, pero me atrevo. Me atrevo porque sé cuál es la verdad, sé quién fue mi hija y porque sé que lo que mínimamente merece es justicia. Quiero, y si por eso soy atacada, pues entonces finalmente sé que me estoy exponiendo demasiado, pero no voy a desistir. No voy a desistir porque vuelvo a repetir, mi hija merece justicia. Mi hija era una joven que le robaron su proyecto de vida, la asesinó Julio César y siempre voy a seguir repitiendo que exijo justicia. Frente a la esquina de la calle que sube a donde vivía Mariana, Irinea, así como las mujeres con las que ha estado trabajando, instalaron una cruz. Esta no la han quitado como las otras 7 que Irinea ha puesto en Chimalhuacán. Yo lo que quiero y exijo es una sentencia que siente un precedente de no repetición. De otra manera no se estaría logrando realmente el objetivo que fue iniciar esa lucha desde un principio y que finalmente a mí nunca me va a dejar satisfecha porque para mí sería más agradable el hecho de que mi hija estuviera en este momento aquí. A mi hija no la dejaron litigar porque Julio César le quitó la vida, pero que por medio de esa sentencia que nos ampara
sentencia Mariana Lima Buendía va a poder seguir litigando para todas aquellas mujeres que sufren violencia y en algún momento de su vida son asesinadas y que quieran tomar esa sentencia Mariana Lima Buendía como referencia por la perspectiva de género y la debida diligencia, van a poderlo hacer y mi hija va a poder seguir litigando aunque no esté presente. En información internacional, con la esperanza astillada, indígenas guatemaltecos votan por un cambio. Largas filas de personas esperaban su turno para votar en las elecciones presidenciales del domingo en el poblado indígena guatemalteco de San Juan Zacatepeques, con la esperanza minada por las promesas incumplidas de los políticos para acabar con la corrupción, la pobreza y la violencia en el país. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP-TV. Los guatemaltecos fueron llamados a las urnas el domingo para nombrar un nuevo presidente. El poblado indígena de San Juan Zacatepeques es uno de los tantos que deposita una esperanza minada por las promesas incumplidas de los políticos para acabar con la corrupción, la pobreza y la violencia en el país. Esperemos en Dios que sí haya un cambio diferente, de verdad, pues, y hablen con toda su sinceridad, porque nuestro voto les estamos dando con toda sinceridad y también eso esperamos, ¿no? Los indígenas representan el 42% de los 17,7 millones de guatemaltecos, y los índices de pobreza de esos pueblos alcanzan hasta un 80% debido a la exclusión, la marginación y la discriminación que sufren. La pobreza ha disparado la desnutrición crónica en el país, que ya afecta a 1 de cada 2 niños menores de 5 años, la cifra más alta de Latinoamérica, y junto con la violencia empujan a miles de guatemaltecos a emprender el peligroso camino hacia Estados Unidos. Mal del pueblo, muchas corrupciones, mucho mal de muchos mareros, muchos matazones, y todo eso, ¿quién se lo va a cambiar? Y es algo difícil, ¿sí? Pero ojalá que uno pueda cambiar todo eso, ¿sí? En Guatemala, cada año mueren más de 5,000 personas por la criminalidad, casi el 50% por acciones del narcotráfico y pandillas. Generar empleo y combatir la corrupción también ha sido una de las recurrentes promesas del amplio listado de los 19 candidatos en la contienda a la presidencia. La representación indígena es casi nula, y la única candidata de origen maya que se cuela entre el tercer y quinto lugar es la izquierdista Telma Cabrera. Pues que cambie el país, no solo decir que hay que hacerlo, porque ¿para qué queremos ir que todos nos votamos y después la misma cosa? Más de 8,1 millones de guatemaltecos estuvieron llamados a votar en el país y en Estados Unidos para designar al sucesor del impopular presidente Jimmy Morales, un excómico de televisión derechista de 50 años que dejará la presidencia el 14 de enero de 2020. En Guatemala está prohibida la reelección y el nuevo gobernante asumirá para un periodo de 4 años.
rocas lunares de la buena voluntad. Rocas lunares recogidas por los astronautas de Apolo 11 y Apolo 17 fueron entregadas a 135 países como símbolo de buena voluntad de Estados Unidos. Algunas forman parte del orgulloso acervo de instituciones científicas y museos, pero de muchas otras no se tienen noticias. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP-TV. Tras la llegada del ser humano a la Luna hace casi 50 años, el entonces presidente Richard Nixon ofreció rocas del satélite natural a todos los países y a cada uno de sus 50 estados como señal de la buena voluntad estadounidense. Pero decenas de esos fragmentos del satélite, del tamaño de un grano de arroz o una canica, desaparecieron en manos de dictadores, gobiernos corruptos o por robos y otras tragedias de la historia. En Houston, un exagente especial de la NASA se ha ganado el apodo de cazador de rocas lunares gracias a su trabajo para determinar su paradero. Hemos estado tratando más y más de encontrar esas rocas lunares y se están volviendo más y más difíciles de encontrar. ¿Están escondidas en el ático de alguien? ¿Fueron desechadas? No lo sé. Pero con el aniversario 50 del Apolo 11 acercándose, supongo que tendremos la mejor oportunidad que queda de encontrarlas. La gente está interesada, están poniendo atención. Las investigaciones de Gutains han dado resultados. Una roca perteneciente a Honduras fue decomisada por el especialista con ayuda de un agente del Servicio Postal estadounidense gracias a un operativo en 1998 que evitó su venta. La Operación Eclipse Lunar fue mi esfuerzo por intentar detener a los estafadores que venden falsas rocas lunares y polvo. Perseguimos estafadores y lo que encontramos fue real. Por primera vez en la historia recuperamos una roca lunar en una operación encubierta. Se sabe, por ejemplo, que una de las dos rocas nicaragüenses del Apolo 17 fue supuestamente vendida a un comprador de Oriente Medio por una cifra estimada entre 5 y 10 millones de dólares. En España hay una que puede verse en el Museo Naval de Madrid, pero se cree que la segunda está en poder de la familia del dictador Francisco Franco. Las rocas entregadas a Afganistán han desaparecido entre los incesantes conflictos armados. Otra que era expuesta en el Observatorio Dussink en Dublín terminó entre escombros tras un incendio en 1977. Los astronautas estadounidenses son los únicos que pisaron la Luna durante las misiones realizadas entre 1969 y 1972. Ahí recolectaron 382 kilos de material lunar que trajeron a la Tierra. Gracias por ver su noticiero local. Los esperamos el próximo miércoles con más información.